¿Qué tal? Un saludo a todos, bienvenidos otra vez a The Dark Reviews, yo soy Dark y para el video del día de hoy seguimos con las figuras individuales de Mega Construx, pero nos regresamos un poco a la franquicia de Halo y a la serie 5 con un personaje bastante importante en la franquicia y cuya figura desafortunadamente no es de las más populares, no es de las más atractivas, pero por una cuestión de diseño, aquí en realidad no veo grandes problemas en la manufactura. Y bueno, para no hacer esto más largo, tenemos la figura de Ord Casto, o mejor conocido como el profeta de la verdad. Y bien, antes de continuar con el video, como siempre, saludo y agradecimiento a Corny Bonspell por las redes sociales. Y empezamos directamente con el análisis. Empezamos con el blister, como siempre. Todavía lo tenemos en el formato anterior. Ya pertenece a la firma Mega Construx por la fabricación. Es un set bastante pequeño. Es el más pequeño que me he encontrado, si no me equivoco, de las figuras individuales, únicamente de 15 piezas, indicado para usuarios de 8 años en adelante. Pertenece a la serie 5, ya mencionamos. Y podemos ver en el blister la versión in-game, vamos a llamarle la versión virtual, del personaje, no propiamente la figura. Ahora, analizando la figura, me parece que es de verdad una figura bastante importante. En principio porque esta es la única forma de conseguirla, digamos, de una manera medianamente accesible. Porque la otra figura se encuentra en un set bastante grande y ya en estos tiempos bastante difícil de conseguir. De hecho, es uno de los sets que quiero conseguir para reseñar, donde se incluye al Profeta de la Verdad. Hay otra figura del Profeta de la Verdad que también viene en un set bastante grande, pero es su versión holográfica. Entonces la versión individual o en un set más pequeño solo la conseguimos en la serie 5 de la serie Héroes, válgase la redundancia. Ahora, también mencioné que me parece un personaje bastante importante por la implicación que tiene en sus acciones en el juego. Al final él es la cabeza del Covenant hasta que es poseído por la Gravemind. Y al final los profetas o la raza Sanshayun pues eran los que orquestaban todo detrás del mismo Covenant, más allá de los Elites o los Brutes o bueno, ya mencionamos a los Elites, serían los Sangheili o los Jiralane, los Ungoi, etcétera, etcétera, el resto de razas. Los verdaderamente importantes eran los Sanshayun. El diseño del personaje me parece bastante interesante en cuanto a la física, o en cuanto al físico, perdón, en cuanto a la estética, porque tenemos un personaje que luce bastante endeble en su constitución física, se ve hasta enclenques, son bastante altos, miden arriba de 2 metros, pero no se ven particularmente aptos para el combate. Sin embargo, nos deja claro el lore de Halo que su inteligencia es bastante superior al promedio, incluso para engañar o convencer, si ustedes quieren, manipular a otras razas para unirse a su causa, que al final no es otra cosa que un fanatismo religioso extremo lo que llevan a cabo los Sanshayun. Creo que también es una figura bastante infravalorada, porque como ya habíamos mencionado antes, no es precisamente la más atractiva. No es un villano o un antagonista que imponga por su sola presencia. Pero para los que conocemos un poco del lore de Halo, definitivamente sí valoramos la importancia que tiene este personaje. Ahora, como figura, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una vez más una figura de 2 pulgadas, o en escala de 2 pulgadas, pero va a ser un poco distinta a las otras. El formato, bueno, en cuanto al formato ya pertenece a las figuras de armadura intercambiable, aunque por el diseño no vemos ninguna pieza de armadura intercambiable además de la corona que está utilizando, que por cierto no está bien centrada, la podemos girar un poco, no hay problema. ¿Qué articulaciones vamos a tener aquí? Solo vamos a tener un ball joint en el cuello, y que por cierto puede ser uno de los varios puntos flojos en cuanto al diseño, porque es bastante notoria la articulación. Aunque bueno, si no se notara también no tendríamos el rango de movimiento en la cabeza, por escaso que este sea. Vamos a tener articulaciones compuestas en los hombros y en los codos y articulaciones rotativas o de eje en las muñecas. Vamos a tener otra en la cintura y vamos a tener 2 articulaciones de perno para las entrepiernas, que aquí es una sola articulación, y una más a la altura de
de las rodillas. Esto porque la figura es reciclada de los sets anteriores. Y de hecho cuenta con estas mismas articulaciones y gracias a ellas pues podía sentarse en su trono. Aunque, opinión personal, no me agrada mucho cómo se ve la figura sentada porque es demasiado notoria la abertura que hay, aunque sea en las prendas del personaje, en las prendas de Ord. Entonces, no luce precisamente bien, desde mi punto de vista, al estar sentado. Sin embargo, al estar de pie, pues creo que la apariencia es completamente distinta. En cuanto a la escultura, me parece realmente buena. Creo que sí captura la esencia del personaje. Tal vez creo que es demasiado brillante el plástico que utilizaron para la piel o tal vez el acabado que le dieron. Aunque cabe mencionar que en realidad no se ve mal. Tal vez hubiese agregado un poco más de color para que se pareciera más a lo que vemos en la versión del juego, porque podemos ver que las salientes de piel que tiene a modo de barba, pues tienen otro color, tiene un par de coloraciones también en la cabeza. Y me hubiese gustado, perdón, verlas también en la figura, aunque en general no está del todo mal. Para los ojos eligieron una coloración naranja con la pupila en negro, y tal vez uno de los defectos que tenga esta figura es que los ojos parece que están viendo hacia afuera. Sí son bastante grandes los ojos de los Sanshayum, aunque no recuerdo que se vieran tan desorbitados. Y no por la escultura, sino por la misma aplicación del pigmento. No es algo que afecte por completo la estética de la figura, vamos, no es una figura que moleste en sí mismo mostrarla, pero sí creo que reduce un poco la calidad. Continuando con la escultura, la única parte que podemos retirar que es la corona, creo que está bastante bien lograda. Me hubiese gustado un pequeño halo azul en la pieza circular frontal, tal cual la tenemos en el blister. Disculpen los ladridos de mi perro. Y aunque tal vez pudiéramos pensar o pudieran pensar así de, bueno, Dark es una pieza muy pequeña, solo es un detalle mínimo. Recordemos también que Mega ha hecho impresiones de pigmento más pequeñas que esto. Entonces creo que bien lo pudieron haber realizado para dar un poco más de realismo al personaje en comparación con lo que vemos en el videojuego. Claro está, porque es un personaje completamente ficticio. En cuanto al resto del cuerpo, me parece que está bien modelado. Podemos ver incluso los pliegues en la ropa. Lo que no me termina de convencer, y ya lo mencioné antes, es la articulación, bueno, el tipo de articulación que utilizaron, aunque considerando tal vez la escala de la figura se puede ser esta la articulación más conveniente. No creo que haya sido, bueno, no creo que hubiese sido conveniente, tal vez sí, no lo sé, utilizar tal vez una pieza de tela y las piernas pues utilizar el mismo formato que han utilizado para el resto de figuras, es decir, una articulación de ball joint para la entrepierna y tener articulaciones de eje para la rodilla, claro, con una escultura propia, o tal vez hacer la túnica de plástico flexible. Déjenme sus impresiones en la caja de comentarios. No sé qué tan conveniente sea porque de inicio puede sonar bastante bien, pero tal vez la figura se hubiese visto demasiado abultada y hubiese perdido la proporción. Para los bíceps tenemos piezas recicladas de todos aquellos Marines o personajes, incluso es la misma pieza que se utiliza con el... Olvidé el nombre del personaje. No puede ser, olvidé el nombre de uno de los personajes principales de Halo Wars. El que sale con Serena. Si están en este punto del video, no sé si después lo vaya a recordar, creo que lo tengo que recordar, pero pónganle pausa al video y déjenlo en la caja de comentarios con un regaño de paso porque no se me debe de olvidar el nombre de un personaje tan importante. Bueno, quiero achacárselo a la edad que desafortunadamente ya no tengo 18 ni 20 años, ni 25. Me gustaría tener 25 años, pero no los tengo. Ya los pasé hace un... Ya los pasé hace un rato. Bueno, entonces quedamos que es una pieza reciclada.
aunque funciona bastante bien, no tengo yo ningún inconveniente. Para las mangas o la cobertura de los antebrazos, esta creo que sí es una pieza exclusiva, no la había visto yo previamente en otras figuras. Y bueno, las manos, aunque son mucho más delgadas y no tienen 5 dedos, utilizan las manos que siempre han utilizado en la franquicia de Halo. Entonces, bueno, aquí tal vez pudiesen haber utilizado las manos que utilizaron para los... Estoy olvidando muchos nombres actualmente. Perdón, para los Elixni en la franquicia de Destiny, porque solamente tienen 3 dedos esas manos. Y si nos fijamos en las manos que tiene este personaje, solo con la impresión que tenemos en el blister, creo que hubiese sido un poco más adecuado. En cuanto a la coloración y la aplicación del pigmento, no veo yo que exista aquí ningún error. Además de, bueno, del centrado de los ojos, pero no veo derrames o faltantes, lo cual de verdad se aprecia, no debería de ser así, pero se aprecia. Incluso creo que está bien aplicado el pigmento dorado en la suerte de gargantilla que utiliza el personaje o la protección del pecho, porque en realidad no tiene mucha armadura, tiene un poco en la parte alta de la espalda, pero en realidad más allá de eso y de esta pequeñísima placa que utiliza en el pecho no tiene más coraza. Pero la escultura está bien lograda y la aplicación de pigmento, ya lo mencionamos, está bastante bien definida. La figura tiene un wash que no me termina de convencer porque sí le da profundidad a la escultura de las prendas de vestir, pero lo hace ver sucio, y conociendo el trasfondo que tiene este personaje, su personalidad, su papel en el Covenant, pues sabemos que siempre se encontraba o siempre mantenía su apariencia bastante prolija en realidad, bastante limpia, incluso pudiéramos decir que impecable en cuanto a sus prendas de vestir y todo. Era un hedonista en su máxima expresión Ordcast. Entonces no me termina de convencer el wash. Creo que la idea es buena, pero en vez de utilizar este wash negro o un tanto púrpura que se ve dependiendo de la iluminación, hubiese utilizado un rojo más oscuro, desde luego, que el que tenemos en las prendas, para que de verdad acentuara la escultura de las mismas y los pliegues que se forman y no se viera la figura sucia en realidad. Creo que la aplicación del wash últimamente ha sido un tema con Mega. Ahora, en cuanto al arma, no me gusta el arma. Sí, es un Brute Spiker. Es el arma que utiliza para matar a Miranda Keys. De hecho, en el blister, una vez más, lo vemos sosteniéndola. Pero lo que no me agrada es que en una figura individual incluyen un arma demasiado convencional, es decir, sin ninguna decoración. Creo que una decoración estándar o la misma que tenemos en el blister hubiese sido buena idea. El arma tuvo que haber sido fabricada en un tono un poco más oscuro y con una aplicación de pigmento mínima, simplemente en uno de los costados, y que se extendiera a las cuchillas de esta carabina de los Brutes. Entonces, en resumen, sí es una buena elección de arma. Es un arma que vemos que el personaje utiliza, más para acabar con un personaje bastante importante para la UNSC. Pero la ejecución de la misma no termina de convencerme. Más aún cuando tenemos un personaje tan importante. Entiendo que visualmente no es precisamente atractivo. Me parece que fue diseñado con esa intención. No es de los favoritos del público, pero también debemos de reconocer que es bastante importante para la trama. Y sin su presencia, el lore de Halo sencillamente no sería lo que es actualmente, que creo que es una de las partes más atractivas de la franquicia. Con todo esto que mencionamos, ¿qué calificación le podemos dar a la figura? Creo que la idea fue buena. La ejecución, una vez más, no termina de convencer. Entonces creo que una calificación de 7.5 es válida para la figura. Ahora, como siempre, recuerden que la calificación es completamente arbitraria, subjetiva y sujeta meramente a mis impresiones mientras estoy realizando el review de la figura. Entonces, si tienen una opinión distinta, siéntanse totalmente libres de dejarlo en la caja de comentarios. Podemos debatirlo de manera respetuosa y organizada. Y por cierto, ya recordé el nombre del
del personaje. Los antebrazos son reciclados del Capitán Cutter, así como de otras figuras. Bueno, al menos por el día de hoy puedo morir tranquilo. No olvidé el nombre de un personaje bastante importante. Bueno, sin nada más que decir, les deseo un excelente martes o excelente día, sin importar cuándo estén viendo este video. Sin nada más que decir, yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima.